Después de una emotiva llamada con mi hijo Liam, sin quererlo oí burlarse de mí. «Es demasiado ciego para darse cuenta y demasiado tonto para darse cuenta», le dijo con desprecio a su novia Chloe, refiriéndose al dinero que estaban robando. Los ahorros de toda mi vida, el dinero que había ahorrado para él, la fecha de mi boda, el PIN. Me quedé en silencio, escuchando. Se creían listos, pero estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Esta es mi historia. Dale a me gusta, comparte y cuéntame desde dónde me escuchas. El teléfono pesaba en la mano de Arthur. La familiar calidez de la voz de Liam aún le resonaba en la mente. Acababan de terminar su charla habitual de domingo por la noche. Un ritual que Arthur atesoraba desde que Eleanor, la madre de Liam y su amada esposa, falleció años atrás. Liam había prometido visitarlo el mes siguiente, quizás incluso traer a Chloe, su nueva novia, a quien Arthur apenas conocía. Arthur sonrió, con un leve dolor en el pecho, mientras imaginaba una casa llena de vida una vez más. Se llevó el teléfono a la oreja, listo para presionar el botón de colgar, cuando una carcajada al otro lado lo detuvo. Liam no había colgado. Arthur se quedó paralizado, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Era la risa de Liam, inconfundible, pero con un matiz cruel que Arthur nunca había oído. Entonces, otra voz se unió, la de una mujer, ligera y etérea. Chloe. Un escalofrío recorrió la espalda de Arthur. No debía escuchar, lo sabía. Se sentía mal, una invasión. Sin embargo, algo en el tono, un brillo depredador que casi podía percibir a través de la línea telefónica, lo obligó a guardar silencio. ¿Se dio cuenta de los retiros con tarjeta esta vez? La voz de Chloe, dulce como la miel, pero con un tono agudo. Arthur se quedó sin aliento. ¿Retiros con tarjeta? ¿De qué hablaba? Rara vez usaba su tarjeta de débito. Prefería el efectivo para sus pequeñas compras diarias. Su mente corría, intentando comprender la pregunta, pero antes de que pudiera formar una idea coherente, la voz de Liam rompió el silencio, burlona y desdeñosa. «Es demasiado ciego para darse cuenta y demasiado tonto para darse cuenta», se burló Liam, y estalló otra carcajada. No fue una risa casual, fue una carcajada sonora y triunfal que desgarró el corazón de Arthur. «¿Ciego? ¿Tonto?». Las palabras resonaron en sus oídos, como cristales rotos que le perforaban la compostura. Este no era su hijo, no era el chico amable y sincero que había criado, el joven al que había dedicado su vida. Este era un extraño, una cruel imitación. La mano de Arthur empezó a temblar, pero apretó el teléfono con más fuerza, apretándolo contra su oído, desesperado por más información, por claridad en aquella repentina y nauseabunda niebla. Oyó un crujido, como de papel, o quizás de una bolsa. Entonces Chloe volvió a hablar, con una voz que denotaba entusiasmo. «¿Cuánto te llevaste esta semana?». El aire abandonó los pulmones de Arthur en un jadeo silencioso. ¿Llevar? Fue un robo. La palabra lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Recordó su último extracto bancario, que apenas había revisado, confiando en los números, confiando en Liam. Siempre había sido tan cuidadoso, tan meticuloso con sus finanzas, un hábito inculcado por años de trabajo duro y la sensatez de Eleanor. La respuesta de Liam llegó, petulante y llena de desprecio. 3.000. Dinero fácil. Fue patético adivinar el PIN del viejo. ¿Quién usa la fecha de su boda? 3.000. La cifra era asombrosa, pero fue la última frase de Liam la que asestó el golpe fatal, fecha de la boda. El mundo de Arthur dio un vuelco. Era el 15 de enero de 1978, el número favorito de Eleanor, entretejido en tantos recuerdos preciados, grabado en el anillo que aún llevaba. No era solo un número, era un aniversario sagrado, el día en que su vida comenzó con ella. Escucharlo a su propio hijo, tan despreocupadamente como patético, le retorció el estómago. Su corazón, que había estado latiendo con fuerza, se desplomó de repente, como un peso de plomo hundiéndose en un abismo helado. El significado de esa fecha, su recuerdo más preciado, se depreció, se usó como llave para traicionarlo. ¿Cómo podía Liam saber su PIN? Solo Eleanor y él conocían esa fecha específica, elegida por su profundo significado personal, no como medida de seguridad, sino como un pequeño gesto privado de amor.
Un recuerdo doloroso afloró. Lo había compartido con Liam, años atrás, cuando le enseñaba a administrar su cuenta bancaria, como ejemplo de elegir algo memorable pero seguro. Pensó que era una lección de educación financiera, no un plan para el robo. Sin hacer ruido, Arthur, con cuidado, casi con reverencia, se quitó el teléfono de la oreja y pulsó el botón de colgar. No quería que supieran que lo sabía. Todavía no. Sus dedos se movieron, entumecidos, hacia la aplicación de banca en su tableta. La pantalla brilló, burlándose de él con su presentación limpia y eficiente. Inició sesión, con el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. Navegó hasta su historial de transacciones, desplazándose hacia abajo, buscando anomalías con la vista. Allí estaban. No solo uno o dos, sino una serie de retiros, esporádicos al principio, que luego aumentaron en frecuencia y cantidad. 1000 por aquí, 500 por allá, y luego, justo ayer, los 3000 que Liam acababa de mencionar. Se remontaban a meses atrás, un drenaje constante e insidioso que le quitaba la sangre. Su cuenta de ahorros, cuidadosamente construida durante décadas, el fondo destinado al futuro de Liam, a su educación, a la entrada de una casa, a lo que la vida le deparara, estaba siendo saqueada sistemáticamente. La comprensión golpeó a Arthur con fuerza. El trabajo de su vida, sus sacrificios, sus esperanzas para Liam, estaban siendo robados, no por un extraño, sino por su propia sangre. El dinero no eran solo dígitos en una pantalla, eran años de trabajar horas extra, de negarse pequeños lujos, de administrar un presupuesto meticuloso para asegurar que a Liam nunca le faltara nada, especialmente después de perder a su madre. Había volcado cada gramo de su amor, su dedicación, en asegurar un futuro para su hijo, un futuro que Liam ahora estaba desmantelando con despreocupación. Una profunda tristeza lo invadió, un dolor mucho más intenso que cualquier otra cosa que hubiera sentido desde la muerte de Eleanor. Era una traición a la confianza, al amor, a los cimientos mismos de su familia. Pero entonces, al disiparse el impacto inicial, una nueva emoción comenzó a hervir a fuego lento, fría y dura como el acero, asentándose en lo profundo de su pecho. Una rabia cristalina. No era una ira ardiente y explosiva, sino una furia silenciosa y escalofriante, que prometía una resolución inquebrantable. Pensó en Eleanor, en su gentil fuerza, en su inquebrantable fe en su hijo. ¿Cómo se sentiría? Pensarlo solo avivó el hielo en sus venas. Había hecho tantos sacrificios, había trabajado en 2 empleos durante años después de su muerte, solo para que Liam pudiera asistir a las mejores escuelas, para darle todas las oportunidades. Le había enseñado a distinguir el bien del mal, la honestidad y la integridad. ¿Cómo había salido todo tan mal? Arthur miró fijamente la pantalla. Los números brillantes eran testimonio del engaño de su hijo. No era solo un anciano ciego y mudo, como Liam lo había expresado con tanta crueldad. Era Arthur, un hombre que había forjado una vida, que había amado con fiereza y que ahora estaba siendo explotado. Ya no sería un blanco fácil. El pensamiento se cristalizó en una férrea determinación. Un plan, al principio vago e informe, comenzó a gestarse en los rincones de su mente. Descubriría exactamente cómo Liam había conseguido su PIN, cuán involucrada estaba Chloe, y se aseguraría de que este robo, esta traición imperdonable, no volviera a ocurrir. Liam se creía muy inteligente. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. La noche se extendía ante Arthur como un camino interminable y desolado. El sueño era un susurro distante y burlón que no podía comprender. Cada tic-tac del reloj del pasillo parecía amplificar las palabras que había oído, interrumpiendo aún más su paz. Demasiado ciego, demasiado tonto, dinero fácil, patético para adivinar. La voz de Liam, antes fuente de consuelo y alegría, era ahora un eco venenoso en su mente. Caminaba de un lado a otro por la desgastada alfombra de su sala. La familiar comodidad de su hogar de repente se sentía extraña, manchada por la traición. Su primer instinto, crudo y urgente, fue correr al banco, cambiar su PIN, bloquear todas las tarjetas, cortar la atadura invisible que Liam había usado para robarle. Pero a medida que la oleada inicial de pánico y dolor comenzó a amainar, una resolución más fría y calculada se apoderó de él. Cambiar el PIN ahora sería una admisión.
el fin inmediato del juego que Liam creía estar jugando. Arthur quería respuestas. Necesitaba comprender la magnitud de este engaño, saber cuánto tiempo llevaba ocurriendo, y lo más importante, cómo su hijo había logrado adivinar un código tan profundamente personal. No actuaría impulsivamente. No le daría a Liam la satisfacción de saber que lo habían atrapado. Todavía no. Necesitaba información, y solo se le ocurría una persona que, sin querer, podría proporcionársela. Daniel. El mejor amigo de Liam desde el jardín de infancia. Un buen chico, quizás un poco ingenuo, pero fundamentalmente honesto. Daniel trabajaba de noche en la taberna Lucky Strike, un lugar que Arthur rara vez frecuentaba, pero que conocía bien por su reputación. Era una posibilidad remota, pero Arthur sentía una gran atracción, una esperanza desesperada de que allí se encontrara alguna pieza del rompecabezas. A la mañana siguiente, antes de que la ciudad despertara del todo, Arthur estaba en su coche. La luz del amanecer cubría tenuemente las calles tranquilas. El trayecto hasta The Lucky Strike transcurrió sin incidentes. El silencio en el coche solo lo interrumpía el zumbido del motor. La taberna, incluso con la tenue luz de la mañana, impregnaba el tenue y persistente aroma a cerveza rancia y fritura. Daniel estaba detrás de la barra, limpiándola con metódica lentitud. Su habitual alegría se había apagado un poco por la madrugada. «Arthur, señor Caldwell, ¿qué le trae tan temprano?», preguntó Daniel, abriendo un poco los ojos de sorpresa. Arthur rara vez salía antes del mediodía, y mucho menos a una taberna. Arthur esbozó una pequeña sonrisa cansada, intentando proyectar una naturalidad que no sentía. «Solo soy un anciano que busca un momento de tranquilidad, Daniel. Y quizás una bebida fuerte. Bourbon, por favor». Daniel asintió, sirviendo un generoso trago de líquido ámbar en un vaso. Arthur rara vez bebía algo más fuerte que una copa de vino con la cena, pero hoy necesitaba algo diferente, algo que calmara el dolor intenso de su alma. Tomó un sorbo lento. El calor lo invadió, pero no logró descongelar el hielo que le rodeaba el corazón. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento, mientras Daniel reanudaba la limpieza. Entonces, casi como si se le hubiera ocurrido, Daniel habló. «Liam estuvo aquí anoche, de hecho. Parece menos estresado por el dinero últimamente. Dijo que ha encontrado un sistema, ¿sabes?». Daniel rió levemente, ajeno al temblor que recorrió a Arthur. Un sistema. Las palabras evocaban el dinero fácil del que Liam se había burlado. Era el momento. Arthur sintió un terror frío mezclado con una oleada de adrenalina. Tenía que ser cuidadoso, delicado. «Un sistema, ¿eh? Bien por él», dijo Arthur, fingiendo una leve curiosidad. «Los jóvenes de hoy en día, con todas sus aplicaciones y billeteras digitales. Yo, a veces, todavía olvido mi PIN. Me cuesta 3 intentos recordarlo». Soltó una risita seca y sin humor. «¿Alguna vez olvidas tu PIN, Daniel? Liam debe ser bueno con todo eso del banco». Daniel se apoyó en la barra con una sonrisa cómplice. «No, yo no. De hecho, Liam me enseñó un truco. Dice que hay que usar fechas que signifiquen algo para ti. Algo muy importante, ¿sabes? Hace que sea fácil de recordar. De hecho, es bastante bueno con ese tipo de cosas. Descifró mi último PIN del banco enseguida, solo adivinando mi cumpleaños y cosas así». El corazón de Arthur empezó a latirle con fuerza contra las costillas, un latido frenético y desesperado. Mantuvo la expresión neutral, tomando otro sorbo de su bourbon con detenimiento. «¿De verdad? Adivinar fechas importantes. Suena ingenioso. ¿Alguna vez intentó eso con su viejo?». La pregunta estaba fuera de lugar. Una apuesta, una prueba. Daniel asintió, pensándolo un momento. «Ah, sí. Recuerdo que lo hizo una vez. Dijo que había intentado varias citas familiares, ya sabes, cumpleaños, Navidad, cosas así. Intentó pedirte algo por internet como una sorpresa hace un par de años. Pero dijo que por fin lo había descubierto. Tu aniversario de bodas, creo que dijo. El 15 de marzo. Me dijo que era como un código secreto, porque no era el año de su nacimiento ni nada obvio, así que tardó un poco». Las palabras golpearon a Arthur como un mazazo. 15 de marzo de 1982, la fecha en que Eleanor y él se habían presentado ante sus seres queridos, prometiéndose una eternidad. La fecha que él había elegido conscientemente como su PIN durante los últimos 15 años.
un pequeño homenaje privado a su amor eterno. No era casualidad, no era fácil de adivinar, pero era fácilmente discernible si alguien conocía su historia de vida. Un recuerdo vívido cruzó la mente de Arthur, agudo y doloroso. Liam, un niño de 12 años de ojos brillantes, sentado en su regazo, examinaba con atención viejos álbumes de fotos. Arthur, lleno del orgullo de un padre y la añoranza de un viudo, había compartido historias de su noviazgo con Eleanor, de su sencilla y hermosa boda. Le había explicado el significado del 15 de marzo de 1982, cómo marcó el verdadero comienzo de su vida juntos, cómo fue su amuleto de la suerte. Incluso le había mostrado a Liam un pequeño relicario grabado que Eleanor había usado con la fecha. Fue un momento de vulnerabilidad, de compartir un recuerdo preciado y sagrado con su hijo, una forma de mantener a Eleanor viva en sus corazones. Había pensado que era un momento de unión, una lección de amor y recuerdo. Ahora, estaba claro, Liam lo había visto como una oportunidad, una debilidad que explotar. Mi recuerdo más preciado se había convertido en la clave de la traición de mi hijo. Arthur terminó lo que le quedaba de bourbon, y el hielo en su pecho se solidificó. Dejó un billete de $20 en el mostrador, mucho más de lo que costaba la bebida. Daniel, agradezco tu honestidad. Esta conversación queda entre nosotros, ¿de acuerdo? Son solo reflexiones de un viejo. Miró a Daniel directamente a los ojos, en una silenciosa súplica de discreción. Daniel, percibiendo la carga tácita del momento, asintió solemnemente. Mientras Arthur se alejaba del Lucky Strike, con el sol ya en su máximo esplendor, proyectando largas sombras, sus manos aferraban el volante, con los nudillos blancos. La conmoción inicial se había transformado en una certeza escalofriante. La traición era real, calculada y devastadoramente personal. Liam no había descubierto su secreto por casualidad. Lo había buscado deliberadamente, usando los hilos de su historia compartida para tejer una red de engaños. El viaje al dúplex de Liam y Chloe se le hizo interminable. Cada kilómetro era una pesada carga para Arthur. La rabia fría y calculada que se había instalado en él en The Lucky Strike ahora ardía con una intensidad gélida. Había impreso todos los extractos bancarios, marcado cada retiro sospechoso y contabilizado meticulosamente la suma. Quería pruebas irrefutables para la confrontación que sabía que sería agonizante. Al llegar a la acera, la vista del dúplex, que antes había sido motivo de discreto orgullo porque Liam había encontrado su propio hogar, ahora le traía una nueva oleada de decepción. El césped estaba descuidado. La maleza brotaba agresivamente entre el pavimento agrietado del camino, un marcado contraste con el jardín meticulosamente cuidado que Eleanor había adorado en su casa. Reflejaba el descuido que sentía ahora en la relación con su hijo. Llamó, un golpe seco y decidido que resonó con los latidos de su pecho. Momentos después, la puerta se abrió con un crujido, revelando a Liam, despeinado, con el pelo alborotado y los ojos aún pesados por el sueño, a pesar de ser media mañana. Llevaba una camiseta descolorida y pantalones de chándal, y una expresión de asombro se dibujó en su rostro al ver a su padre. «¿Papá? ¿Qué haces aquí tan temprano?», balbuceó Liam, con la voz ronca por el sueño, y quizás con un dejo de inquietud. Cambió de postura, bloqueando la puerta, como si instintivamente intentara protegerse de lo que se avecinaba. Arthur no se molestó en dar rodeos. Su voz, aunque tranquila, era firme, y cada palabra estaba marcada por una autoridad que Liam no había oído en años. «Lo sé todo, y quiero que me devuelvan mi dinero». La expresión de Liam se transformó, una mezcla de confusión y pánico incipiente. Parpadeó, intentando recomponerse. «¿Qué dinero, papá? No sé de qué hablas». Su negación fue inmediata, automática, una frase bien ensayada. Sospechó Arthur. Era una mentira, y la flagrante falta de respeto, sumada al robo, le tensó la mandíbula. Sin decir palabra, Arthur metió la mano en la cartera y sacó un fajo de extractos bancarios cuidadosamente doblados. Los extendió. Las líneas resaltadas eran un claro testimonio de la traición. «Estos son tuyos, Liam. Y estos», señaló las entradas resaltadas, «son los retiros que has estado haciendo de mi cuenta, con mi tarjeta de débito, con mi PIN». La mirada de Liam se dirigió a los papeles, y Arthur vio el momento exacto en que el rostro de su hijo palideció. La confusión fingida se evaporó.
reemplazada por una palidez cadavérica. Liam retrocedió un paso involuntariamente, con los hombros hundidos, como si el peso de sus acciones hubiera recaído repentinamente sobre él. Arthur se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz hasta convertirse en un susurro amenazador. 15 de marzo de 1982. Hizo una pausa, dejando la fecha suspendida en el aire, como una espada suspendida sobre la cabeza de Liam. La fecha en que me casé con tu madre, Liam. La fecha que has estado usando para robarme. Al mencionar la fecha, un jadeo surgió del fondo del dúplex, y Chloe apareció en el pasillo, con el rostro alarmado. Llevaba una bata de seda, y el pelo formaba un halo despeinado. «Liam, ¿qué pasa?», preguntó, entrecerrando los ojos al observar la escena. Arthur, con el rostro sombrío, sosteniendo los extractos bancarios, y Liam, pálido y sin palabras. Su mirada se posó en los papeles y su rostro se endureció. «Ah, ¿se trata de nuestro pequeño arreglo de alfileres?», preguntó, con una mueca burlona, restándole importancia al robo como un simple arreglo. La mirada de Arthur se posó en Chloe, con un asco palpable. «Nuestro arreglo de alfileres me ha costado $37.000 en los últimos 8 meses», declaró, con una voz que resonaba con una fuerza inesperada. Había calculado la suma hasta el último centavo. $37.000. Toda una vida de ahorros prudentes, desaprovechada. Chloe se burló, acercándose, con la mano apoyada en el brazo de Liam, un gesto posesivo que solo intensificó la furia de Arthur. «Ay, por favor, Arthur. Tienes tanto dinero que no sabes qué hacer con él. No es que te falte. Vives solo en esa casa enorme. ¿En qué te lo gastas? ¿En otro cardigan?». Sus palabras rezumaban desprecio, desdeñosas con su vida, sus decisiones, su dolor. Liam, envalentonado por la presencia de Chloe, finalmente encontró la voz, un patético intento de justificación. «Papá, vamos. No es así. Deberías agradecer que fuera yo y no un desconocido. Necesitaba el dinero. Siempre dices que harías cualquier cosa por mí, ¿verdad? Solo era un préstamo». «¿Un préstamo?». A Arthur se le encogió el pecho. Estaban distorsionando la realidad, reescribiendo su crimen como un acto benévolo, o uno necesario. Un préstamo que nunca se pidió, nunca se discutió, y nunca se devolvió, replicó Arthur con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Su mirada pasó de la postura débil y defensiva de Liam al rostro descarado e impenitente de Chloe. «Quiero que me devuelvas hasta el último centavo, para la semana que viene». Liam soltó una breve risa incrédula, sin humor. «¿Para la semana que viene? ¿En serio, papá? ¿De dónde se supone que vamos a sacar esa cantidad de dinero? ¿O qué?», se irguió con un brillo desafiante en los ojos. «¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía por tu propio hijo?». El desafío flotaba en el aire, una provocación burlona. Arthur sostuvo la mirada de Liam, con un fuego frío ardiendo en sus ojos. Vio el desprecio, la certeza de que Arthur jamás cruzaría esa línea, jamás traicionaría a su propia sangre. Creían tenerlo acorralado, atado por los lazos de la paternidad y las reglas tácitas de la familia. No respondió a la pregunta de Liam. Simplemente se dio la vuelta, con los extractos bancarios aún en la mano, y salió por la puerta, dejándola abierta. El césped descuidado parecía burlarse de él, la casa abandonada, símbolo de la confianza abandonada. Al subir al coche, el silencio era ensordecedor, roto solo por el suave zumbido del motor. Liam y Chloe lo habían subestimado por completo. Creían conocerlo. Creían conocer sus límites, sus debilidades. Creían que el amor que sentía por su hijo era un escudo para su deshonestidad. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El silencio de su hogar, normalmente un bálsamo reconfortante, ahora se sentía como un pesado sudario que oprimía a Arthur. Cada antigüedad en su sala, cada fotografía en la repisa, guardaba un recuerdo de Eleanor, de una vida cimentada en la confianza y el amor. Ahora, todo se sentía contaminado por la burla desafiante de Liam y las palabras despectivas de Chloe. ¿Llamar a la policía por tu propio hijo? La pregunta resonó, un desafío que Arthur aún no había respondido. Se hundió en su sillón favorito. El cuero desgastado lo reconfortaba, pero no ofrecía consuelo a su mente atribulada. Por un instante fugaz y agonizante, Arthur consideró dejarlo ir. La vergüenza, el dolor,
El puro agotamiento emocional de enfrentarse a su propio hijo en una batalla legal, de desmantelar el tejido mismo de su familia, amenazaban con abrumarlo. Podía simplemente cambiar su PIN, cortar el contacto y curar sus heridas en soledad. Pero entonces, un desfile de recuerdos desfiló por su mente, cada uno como una nueva puñalada de traición. Recordó las interminables horas extra que había trabajado para pagar la matrícula universitaria de Liam, asegurándose de que su hijo pudiera perseguir sus sueños, sin el peso de las deudas. Las innumerables veces que lo había sacado de apuros menores, desde reparaciones del coche después de un pequeño accidente hasta ayudarlo con el alquiler cuando escaseaban los trabajos. Recordó la considerable suma que le había dado a Liam para su primer apartamento, una entrada que consideraba una ventaja, un regalo cariñoso. Y luego estaba el viaje a Irlanda, un sueño de toda la vida para el que él y Eleanor habían ahorrado meticulosamente, solo para cancelarlo cuando Liam necesitaba desesperadamente dinero para una cirugía de emergencia para su mascota. Eleanor, con su generoso corazón, había sido la primera en sugerir desviar sus fondos para el viaje. «Nuestro hijo nos necesita más, Arthur», había dicho, con los ojos brillantes de amor incondicional. Esos fondos ahora habían desaparecido, robados por la misma persona por la que se habían sacrificado. Su mirada se posó en una fotografía enmarcada sobre la repisa de la chimenea. Eleanor, radiante con su vestido de novia, de la mano de Eleanor, ambos radiantes de esperanza juvenil y amor infinito. 15 de marzo de 1932, el día más feliz de su vida. Esa fecha sagrada, símbolo de su amor eterno, se había reducido a una simple contraseña manipulable, una herramienta para el robo. El pensamiento le revolvió las entrañas, transformando las oleadas iniciales de dolor en una fría y firme resolución. Arthur comprendió que no se trataba de venganza. La venganza nacía del rencor, del deseo de infligir dolor. Lo que buscaba era justicia. Justicia por la memoria de Eleanor, por sus sacrificios, por la confianza rota y por el principio de que tal traición no podía quedar impune. No presentaría cargos penales, al menos no al principio. La burla de Liam aún le dolía. Seguía siendo su hijo, y Arthur no estaba listo para cortar ese vínculo irrevocablemente a través de la policía. Pero había otras vías, legales y financieras, que no implicaban una denuncia policial ni un juicio público, al menos no todavía. El ingeniero que Arthur llevaba dentro, inactivo durante demasiado tiempo en su jubilación, despertó con una concentración fría y precisa. 40 años de ingeniería estructural le habían enseñado las invaluables lecciones de planificación, preparación y ejecución meticulosa. Cada problema tenía una solución, cada sistema tenía sus vulnerabilidades y cada acción tenía una consecuencia. Empezó a planificar, no con emoción, sino con la lógica implacable de los esquemas y los cálculos. Revisó de nuevo los extractos bancarios, anotando fechas, cantidades, patrones. Incluso consultó los códigos civiles, familiarizándose con sus derechos. El reloj de pie sonó suavemente, marcando las 23:47. La noche se desvanecía, pero Arthur se sentía lleno de energía, con una claridad de propósito invadiéndolo. Mañana era viernes. Empezaría con el banco, reuniría la documentación oficial y pondría el motor en marcha. Pensó en la importancia de la preparación, de tener todos los datos claros, cada detalle contabilizado. Esa era su fuerza, su fundamento. Liam se creía inteligente, lo suficientemente astuto como para aprovecharse de la confianza y el cariño de su padre. Mañana empezaría a enseñarle lo inteligente que podía ser este viejo. A la mañana siguiente, Arthur se vistió con esmero. No se puso cualquier ropa, sino su mejor traje azul marino, el que solía reservar para ocasiones formales o reuniones importantes. Hoy era un día importante. Se anudó la corbata con pulso firme, se ajustó las gafas y se aseguró de que su carpeta de pruebas, meticulosamente preparada, estuviera segura en su maletín. No iba a suplicar, iba a exigir lo que le correspondía por derecho, con pruebas irrefutables. La sucursal del First National Bank estaba tranquila, aún silenciosa a pesar de la madrugada. Arthur caminó con paso decidido y seguro hacia el mostrador de atención al cliente. «Necesito reportar el uso no autorizado de mi tarjeta de débito», declaró con voz tranquila y controlada.
La representante de atención al cliente, una joven de sonrisa amable, inició el procedimiento habitual, haciendo preguntas rutinarias. Arthur las respondió concisamente, pero luego solicitó hablar con alguien de seguridad o prevención de fraudes. La representante, percibiendo la seriedad en su tono, accedió. Minutos después, Arthur fue conducido a una oficina pequeña y discreta donde se encontró con el señor Hayes, el gerente de seguridad del banco. El señor Hayes era un hombre de unos 50 y tantos años, de mirada perspicaz y aire de discreta eficiencia. Arthur dejó su pulcro maletín sobre el escritorio, lo abrió y le mostró su carpeta. Señor Hayes, he recopilado un informe detallado de los retiros no autorizados de mi cuenta corriente, que se remontan a 8 meses atrás, comenzó Arthur con voz firme. Expuso los extractos bancarios resaltados, el resumen cuidadosamente mecanografiado e incluso una breve cronología de la actividad sospechosa. También sospecho que el responsable es un familiar. El señor Hayes asintió lentamente, mientras examinaba los documentos con la mirada. ¿Un familiar, dice? Lamentablemente, es algo común, señor Caldwell. Y veo un patrón. La mayoría de los retiros son inferiores a $5.000. Eso también es típico, diseñado para evitar que se activen alertas de transacciones mayores o que se requiera verificación adicional. Exactamente, afirmó Arthur con la mirada fija. Se creían astutos, pasando desapercibidos. Explicó cómo se había comprometido el PIN, sin revelar los detalles exactos de su conversación privada con Daniel, simplemente afirmando que se dedujo conociendo fechas familiares personales. El señor Hayes levantó la vista con expresión sombría. Esto es serio, señor Caldwell. Iniciaremos una investigación exhaustiva de inmediato. Nuestro departamento de fraude rastreará estas transacciones, intentará identificar los puntos de retiro y recopilará todas las pruebas disponibles. Arthur se inclinó ligeramente hacia adelante. Mi objetivo, señor Hayes, es claro. Quiero que me devuelvan mi dinero, los $37.000. La forma de lograrlo, ya sea mediante una restitución rápida o un recurso legal más formal, depende enteramente de cuán cooperativo decida ser. Arthur no nombró a Liam, pero la insinuación era clara. Había plantado la semilla, había preparado el terreno. El juego había comenzado. Si aún me sigues, espero que esta historia te resulte tan cautivadora como desgarradora. Es un viaje que nunca esperé emprender, pero que siento que debo completar. Dale a me gusta a este video. Compártelo con alguien que pueda necesitarlo y suscríbete para no perderte el desarrollo. Durante 3 días, Arthur mantuvo su rutina meticulosamente. Podó las rosas que crecían en el jardín de Eleanor, leyó el periódico matutino de cabo a rabo e incluso horneó una tanda de las galletas de mantequilla de limón favoritas de Eleanor, un silencioso acto de desafío ante el caos que se gestaba a su alrededor. La espera fue lo más difícil, un zumbido constante de anticipación bajo la superficie de su calma. Sabía que el banco estaba actuando, reuniendo pruebas discretamente, estrechando la red alrededor de Liam. Simplemente no sabía cuándo caería el martillo. El miércoles por la tarde sonó su teléfono. Era el señor Hayes, del First National Bank. Arthur contestó, con el corazón latiendo a un ritmo lento y constante. Señor Caldwell. La voz del señor Hayes era profesional, pero con un tono de confirmación discreta. Hemos completado nuestra investigación inicial. La persona que realiza los retiros de su cuenta coincide con la descripción que proporcionó de su hijo. Arthur apretó el teléfono con más fuerza. Era una confirmación sólida e innegable. Hemos revisado las grabaciones de los cajeros automáticos, los lugares de retiro y los horarios de las transacciones. Todo apunta a la misma persona. El señor Hayes continuó explicando que el banco se había puesto en contacto con Liam. Inicialmente negó cualquier irregularidad, señor Caldwell, dijo. Pero, cuando le presentamos la prueba en video y los registros detallados de las transacciones, se alteró bastante. Insistió en que fue un malentendido. Arthur sintió una amarga satisfacción. La negación inicial de Liam, tal como lo había previsto, fue un acto reflejo, pero la evidencia era abrumadora. Le hemos dado la oportunidad de dar una explicación o de gestionar una restitución antes de presentar cargos formales. Le damos unos días para responder. Arthur le dio las gracias al señor Hayes.
La llamada terminó con una sombría sensación de irrevocabilidad. La intervención del banco, la mención de cargos formales, significaba que Liam ahora era plenamente consciente de que no se trataba de un simple arrebato emocional paterno. Era oficial, legal, sabía lo que vendría después. Arthur anticipó la reacción de Liam con una claridad escalofriante. Un gato acorralado, pensó, arremete. Impulsividad, ira, culpa. Estas eran las defensas habituales de Liam cuando lo confrontaban. No tuvo que esperar mucho. Momentos después de colgar con el señor Hayes, su teléfono vibró de nuevo, y el identificador de llamadas mostró el nombre de Liam. Arthur respiró lenta y pausadamente, armándose de valor. Contestó. «¿Qué demonios hiciste, papá?» La voz de Liam estalló en el auricular, llena de furia y con un toque de incredulidad. «Me llamaron del banco. Me acusan de fraude. Fraude, papá. ¿Sabes lo que significa eso?» La voz de Arthur, en marcado contraste, sonaba tranquila, casi distante. «Reporté retiros no autorizados de mi cuenta, Liam. El banco simplemente está haciendo su trabajo investigando, como cualquier institución financiera responsable haría». «¿Sin autorización?», se burló Liam, con un sonido agudo y desesperado. «Es dinero de la familia, papá. No es sin autorización. Soy tu hijo». Entonces, la voz de Chloe interrumpió, nítida como un cristal roto, desde el fondo. «Arthur, qué comportamiento tan repugnante. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo, después de todo lo que Liam ha hecho por ti?» Arthur sintió un temblor de pura incredulidad. ¿Todo lo que Liam ha hecho por él? La audacia fue impresionante. «¿Qué ha hecho Liam por mí, Chloe?», preguntó, con voz aún baja, peligrosa. «Te respeta», espetó Chloe, con un tono cargado de veneno. «Te cuida. Así es como lo pagas. ¿Manchando su nombre con el banco?» Antes de que Arthur pudiera responder, la voz de Liam volvió a sonar, llena de rabia adolescente, revelando la horrible esencia de su derecho. «Algún día morirás, papá. ¿Y quién crees que se queda con todo? Solo estaba recibiendo un adelanto». Las palabras impactaron a Arthur como un golpe físico, despojándolo de cualquier vestigio de esperanza paternal. Desear su muerte, considerar su herencia como un anticipo por robar los ahorros de toda su vida, fue una traición tan profunda que lo dejó sin palabras por un momento. Encontró su voz, más fría que antes. «Un anticipo requiere permiso, Liam. Tomaste sin permiso. Eso es robo». «¡Papá! Detén esta investigación o te arrepentirás», gritó Liam con la voz entrecortada por la desesperación. La voz de Chloe era un eco escalofriante, una amenaza calculada. «Somos toda la familia que te queda, Arthur. ¿Qué pensaría Sara?» Sara era la hermana de Eleanor, una mujer amable que valoraba a su familia por encima de todo. Chloe estaba utilizando los lazos emocionales de Arthur, su vulnerabilidad. Arthur cerró los ojos, imaginando el rostro sereno de Eleanor, su inquebrantable honestidad. «Eleanor se habría avergonzado, Liam», dijo con la voz cargada de tristeza. «Avergonzada de tu deshonestidad y avergonzada de que usaras su recuerdo para justificar tus acciones». Liam soltó una risa amarga y burlona. «Solo eres un viejo solitario, papá. Compras la atención de tu familia con dinero. Eso es todo lo que sabes hacer». Arthur sintió que se le agotaba la paciencia. «La investigación del banco continuará, Liam. Te sugiero que consultes directamente con ellos sobre tus opciones». «No», gritó Liam. «¿Quieres jugar a esto? Jugaremos, pero no vengas llorando cuando te des cuenta de lo que has perdido». La comunicación se cortó. Arthur bajó el teléfono lentamente. Permaneció en silencio un largo rato, con las palabras furiosas aún resonando en sus oídos. La profundidad del desprecio de Liam, las crueles acusaciones, las insinuaciones manipuladoras de Chloe, todo quedó al descubierto. No solo había perdido dinero, había perdido al hijo que creía conocer. Con un profundo suspiro, Arthur recuperó su cuaderno. Documentó la fecha, la hora y cada palabra de la conversación, especialmente las amenazas de Liam y los intentos de manipulación emocional de Chloe. Recordó los patrones pasados de Liam: negación, culpa y, finalmente, arremetida cuando se sentía acorralado. Era un ciclo familiar, solo que amplificado por lo que estaba en juego. Se había preparado para la ira, pero no para este nivel de veneno. Esto reafirmó aún más su determinación. Ya no se trataba solo de recuperar su dinero,
Se trataba de responsabilizar a Liam por sus actos, por la destrucción de la confianza, por el brutal ataque a la memoria de Eleanor. Los 2 días posteriores a la furiosa llamada de Liam se convirtieron en una agonizante eternidad. Arthur se sentía como una presa esperando al depredador, con una tensión silenciosa zumbando bajo la superficie de su calma cuidadosamente construida. Sabía que las amenazas de Liam no eran vanas. Su hijo, cuando se veía acorralado, era capaz de actos impredecibles y desesperados, pero ni siquiera Arthur, con su visión de ingeniero, podría haber predicho la forma exacta en que se manifestaría la represalia de Liam. Llegó el jueves por la mañana, justo cuando Arthur disfrutaba de su segundo café mientras leía las noticias locales. 2 patrullas, con las luces encendidas en silencio, entraron en su entrada, haciendo crujir los neumáticos sobre la grava. A Arthur se le encogió el corazón. Observó, atónito, cómo salían los agentes uniformados, con rostros sombríos y movimientos precisos. Un oficial alto e imponente, de ojos gris acero, se acercó a su puerta con un papel doblado en la mano. «¿Señor Caldwell?», preguntó en voz baja y seria. «Tenemos una orden de registro en su propiedad. Recibimos una pista anónima sobre almacenamiento ilegal de armas. Armas ilegales». Las palabras flotaron en el aire, una acusación cruel y burlona. Arthur sintió una fría oleada de comprensión. «Detengan esta investigación o se arrepentirán». La amenaza de Liam, lanzada con tanto veneno, se manifestaba ahora en esta escalofriante realidad. Esto era todo. Esta era la jugada de Liam. Antes de que Arthur pudiera procesar por completo la conmoción, los oficiales ya estaban dentro, sus pesadas botas resonando sobre sus pulidos pisos de madera. Su hogar, el santuario que había preservado con tanto esmero, el santuario de Eleanor, fue repentinamente invadido. Abrieron cajones, examinaron armarios, levantaron cojines. Observó, impotente, cómo su espacio personal era saqueado sistemáticamente, cómo su vida era destrozada por desconocidos. Con cortesía pero firmeza, le ordenaron que esperara en el jardín delantero. Allí estaba, un hombre de 70 años, en su propio jardín, viendo cómo violaban su casa. Los vecinos, atraídos por los destellos de las luces y la inusual conmoción, miraban desde sus ventanas. Algunos incluso salían a sus porches, con los teléfonos en alto, grabando la escena. La brisa transportaba susurros, una mezcla de preocupación y curiosidad. Arthur sintió una profunda humillación, una humillación pública orquestada por su propio hijo. Tras lo que pareció una eternidad, los agentes aparecieron con la misma expresión. El agente a cargo se acercó. «No encontramos nada, señor Caldwell. No hay armas ilegales». Su tono era profesional, sin disculpas. «Disculpen las molestias. Nuestro trabajo es dar seguimiento a todas las pistas creíbles». Arthur asintió, incapaz de hablar, con la garganta apretada por una mezcla de rabia y desesperación. Los oficiales se marcharon tan rápido como habían llegado, dejando tras de sí un profundo silencio y una casa en completo desorden. Todos los cojines estaban torcidos, los libros sacados de los estantes, los armarios de la cocina entreabiertos. Era una representación tangible del caos que Liam había desatado en su vida. Regresó lentamente a su casa, sorteando los escombros. Su mirada se posó en su vieja laptop, que Eleanor le había insistido años atrás para mantenerse al día con los correos familiares. Rara vez la usaba, y mucho menos para las redes sociales, que consideraba una frívola pérdida de tiempo. Pero una corazonada, una sospecha escalofriante, lo impulsaba a abrirla. Recordó que Eleanor le había creado una cuenta de Facebook, principalmente para ver fotos de parientes lejanos. Inició sesión. El proceso fue lento y torpe. Sus ojos, aún escocidos por la humillación, recorrieron la transmisión. Navegó hasta el perfil de Chloe, con los dedos ligeramente temblorosos. Y allí estaba. Un video, subido hacía apenas 2 horas, que mostraba las patrullas en la entrada de su casa y a los agentes entrando en ella. La cámara, se dio cuenta, debía de estar grabando desde el apartamento de Liam y Chloe, ofreciendo una vista perfecta, aunque distorsionada, del caos. El mensaje de Chloe se le quedó grabado en la mente. Es desgarrador ver el deterioro mental de Arthur. Sus delirios paranoicos sobre su propia familia lo llevan a hacer acusaciones falsas, incluso involucrando a la policía.
Estamos haciendo todo lo posible para apoyarlo en este momento difícil. Familia. Primero, conciencia de salud mental, cuidado de las personas mayor. Debajo del video, los comentarios ya estaban lloviendo. Amigos de Liam y Chloe, conocidos, incluso desconocidos, expresando simpatía y validando la narrativa de Chloe. Qué triste. Pobres Liam y Chloe. Necesita ayuda profesional. La narrativa era clara. Arthur era viejo, senil, delirante y arremetía contra su querida familia. Estaban tergiversando la verdad, presentándolo como el agresor, el anciano inestable. Una oleada de ira pura y sin adulterar recorrió a Arthur. Cerró el portátil de golpe. El crujido seco resonó en la casa silenciosa y saqueada. Esto ya no era un simple robo. Era un ataque calculado y brutal a su reputación, su cordura y su carácter. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Era el señor Hayes. Arthur contestó con voz tensa. «Señor Caldwell», comenzó el señor Hayes, con un tono menos seguro. «Me temo que la situación se está volviendo complicada. Liam sostiene que los retiros fueron autorizados. Afirma que era dinero familiar y que usted tiene antecedentes de problemas de memoria. Ha presentado algunos detalles personales». Arthur sabía exactamente qué significaba detalles personales, la narrativa cuidadosamente elaborada que Chloe acababa de difundir. Dadas las circunstancias, continuó el señor Hayes, y la naturaleza de la relación, este tipo de casos suelen resolverse mejor en el ámbito familiar. Nuestros recursos para procesar lo que parece ser una disputa sobre dinero familiar son limitados, señor Caldwell, especialmente cuando una de las partes alega autorización. Arthur sintió una escalofriante certeza en el estómago. El banco, al ver una disputa familiar complicada, se echaba atrás. No querían el dolor de cabeza. Liam y Chloe habían logrado enturbiar las aguas, haciéndolo parecer una pelea doméstica en lugar de un robo descarado. Estaba solo. Colgó, con el teléfono pesado en la mano. Miró su casa desordenada, el persistente olor a desinfectante del registro policial. Miró la laptop cerrada, un depósito de sus mentiras. Creyeron haber ganado. Creyeron que podían manipular la percepción pública, intimidarlo con la policía y evadir la justicia usando su propia historia en su contra. Arthur respiró hondo. Abrió de nuevo la laptop, sus dedos buscando las teclas con renovado propósito. Podría ser un anciano, pero no era ciego, y ciertamente no era tonto. Tenía la verdad y las pruebas. Ellos tenían mentiras y manipulación. Él conocía la diferencia, y sabía cómo luchar. Estaban a punto de descubrir la diferencia entre astucia e inteligencia. La humillación del registro policial y la reticencia del banco a actuar habían despertado en Arthur una profunda ira. Si no luchaban por él lucharía por sí mismo, y lucharía con la precisión y la minuciosidad de un ingeniero experimentado. Su primer paso fue reforzar sus defensas. Descargó una aplicación de grabación de llamadas en su teléfono, asegurándose de que cada conversación futura con Liam, cada giro de esta dolorosa saga, quedara meticulosamente documentado. Se acabó de depender de la memoria o la emoción. Luego, Arthur buscó ayuda profesional, pero no de las fuerzas del orden. Necesitaba a alguien discreto, alguien que comprendiera los matices de reunir pruebas sin alertar al objetivo. Contrató al detective Miller, un investigador privado recomendado por un colega jubilado. Miller era un hombre tranquilo, de mente aguda y con un historial impresionante. Arthur le proporcionó copias de sus extractos bancarios, señalando las retiradas sospechosas. «Necesito saber», declaró Arthur con voz desprovista de emoción, «exactamente a qué se financió mi dinero robado». Quería exponer el estilo de vida que Liam y Chloe estaban construyendo gracias a su sacrificio. El informe inicial de Miller llegó rápidamente. Un sobre grueso lleno de fotografías y observaciones detalladas. El contenido dejó a Arthur con la boca abierta. Liam y Chloe llevaban una vida de extravagancia casual, totalmente inadecuada para los escasos ingresos de Liam. Ropa de diseñador, comidas gourmet en restaurantes caros, fines de semana de lujo en resorts de lujo, e incluso un reloj nuevo y llamativo en la muñeca de Liam. Todo financiado con el dinero de Arthur. Luego llegó la evidencia digital. Miller había desenterrado el perfil de Instagram de Liam, una exhibición pública de sus ganancias ilícitas. Una foto en particular
Le heló la sangre a Arthur. Liam, sonriendo con suficiencia, sosteniendo una copa de champán, y Chloe apoyada en él, radiante. El pie de foto decía: para el dinero de la familia, bien gastado, viviendo mi mejor vida, riqueza familiar, riqueza familiar. Las palabras fueron una burla pública, una celebración de su traición. Liam no solo le robaba, se jactaba de ello, exhibiendo ante el mundo su falta de respeto por su padre y la memoria de Eleanor. La imagen de la fecha de su boda, el 15 de marzo de 1982, cruzó por su mente, profanada por esta vulgar exhibición. Arthur sabía que necesitaba más. Necesitaba pruebas irrefutables de la culpabilidad de Liam, algo que desmantelara sus afirmaciones de dinero familiar autorizado. Empezó a gestarse un plan, una trampa calculada. Inició sesión en su correo electrónico y con unos pocos clics creó una alerta bancaria falsa, diseñada para que pareciera una comunicación oficial sobre patrones inusuales de retiro y una solicitud para que visitara el banco y revisara las grabaciones de seguridad de los cajeros automáticos. Sabía que Liam y Chloe monitoreaban su actividad informática de vez en cuando, una idea escalofriante que reafirmó su determinación. Entonces, con la aplicación de grabación funcionando, Arthur llamó a Liam. Su voz estaba cuidadosamente diseñada para sonar preocupada, ligeramente nerviosa. Liam, acabo de recibir un correo electrónico del banco. Comenzó con tono ansioso. Están detectando patrones de retiro inusuales. Quieren que vaya mañana a revisar las grabaciones de seguridad de los cajeros automáticos. ¿Puedes creerlo? Un instante de silencio al otro lado. Luego la voz de Liam, esta vez sin enojo, pero con un pánico puro e inconfundible. ¿Grabaciones de seguridad? Papá, no, espera. No vayas al banco mañana. Quizás deberías esperar. Solo espera. Las palabras salieron atropelladamente, desesperadas, incriminatorias. La mentira cuidadosamente construida de dinero autorizado de la familia se desmoronó bajo el peso de su propio miedo. Liam murmuró algo incoherente sobre devolverle la llamada a Arthur y colgó bruscamente. Arthur se recostó en su silla, con una sonrisa sombría dibujándose en su rostro. ¡Bingo! La reacción de Liam, el pánico entrecortado en su voz, la súplica desesperada de evitar el banco, fue una confesión completa. La presión había revelado las debilidades estructurales de la fachada cuidadosamente construida de Liam. Llegó el momento de la artillería pesada. Arthur contactó a la señora Davis, abogada senior de Thompson & Associates, un bufete reconocido por su éxito en litigios. Su oficina era elegante y moderna, un marcado contraste con el hogar tradicional de Arthur. «Señora Davis», declaró Arthur, dejando su maletín sobre su escritorio pulido, «quiero demandar a mi hijo». La señora Davis, una mujer de mirada penetrante e inteligente y un aire de discreta competencia, escuchó con paciencia. Arthur colocó su carpeta meticulosamente organizada. Los extractos bancarios originales, sus notas detalladas de la llamada telefónica con Liam y Chloe, el informe del detective Miller con sus fotografías incriminatorias, y ahora, la grabación de audio de la confesión de pánico de Liam. Lo revisó todo metódicamente, con expresión indescifrable. Escuchó la grabación, un pequeño asentimiento casi imperceptible cuando a Liam se le quebró la voz. Tras una revisión exhaustiva, levantó la vista y se encontró con la de Arthur. «Señor Caldwell», comenzó con voz tranquila y profesional, «este caso es bastante sólido, sobre todo con la confesión grabada y la prueba visual del investigador privado». Hizo una pausa. «Y sí, en este estado, el consentimiento de una sola parte significa que sus grabaciones son admisibles». Una oleada de alivio, fría y aguda, invadió a Arthur. Por fin, una confirmación concreta. «Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones?», preguntó. «Presentaremos una demanda civil por robo», declaró la señora Davis. «Solicitaremos la suma total de $37.000, más intereses, costas judiciales y posibles daños punitivos, dada la atroz naturaleza de la traición y la humillación pública que infligieron». Arthur asintió. No se trataba de venganza. Se trataba de restitución y justicia. La señora Davis redactó y presentó la demanda con prontitud. El papeleo,
Antes símbolo de la burocracia, ahora representaba una poderosa transformación. Arthur, la víctima, era ahora Arthur, el demandante. Esperaba que la balanza de la justicia finalmente comenzara a inclinarse. Más tarde esa noche, mientras Arthur contemplaba en silencio los acontecimientos del día, su teléfono vibró. Un número desconocido. Abrió el mensaje. «Esto es solo el principio, viejo. No tienes ni idea de lo que has empezado». Arthur sintió un atisbo de algo, quizás miedo, pero pronto fue eclipsado por una férrea determinación. Reenvió el mensaje a la señora Davis con una breve nota. Más intimidación, entonces se sirvió una copa del chardonnay favorito de Eleanor, un pequeño brindis personal por la victoria. Estaba listo. Había empezado algo, sin duda, y estaba listo para terminarlo. Tras un mes de incansable preparación, llegó el día de la audiencia civil. Arthur entró en los silenciosos pasillos del juzgado, no con inquietud, sino con una tranquila confianza, sintiéndose arropado por la meticulosa pila de pruebas en su maletín. Ya no era una víctima desconcertada, sino un hombre armado de hechos, exigiendo justicia. Vio a Liam y Chloe ya sentados a una mesa, acompañados por un joven abogado de oficio visiblemente incómodo. Liam estaba pálido y demacrado. La habitual rebeldía de Chloe había dado paso a un nerviosismo inquieto. Parecían completamente abrumados, desorientados en aquel entorno desconocido. La jueza Albright, una mujer de rostro severo y aire de eficiencia sensata, declaró abierta la sesión, declarando el asunto como un caso civil de presunto robo y fraude. La señora Davis comenzó su presentación con voz clara y autoritaria. Expuso metódicamente los extractos bancarios, proyectando cada retiro resaltado en una pantalla, detallando las fechas y los importes. Con cada transacción financiera mostrada, Arthur observó cómo el rostro de Liam palidecía progresivamente, mientras sus ojos recorrían nerviosamente la sala. Luego llegaron los hallazgos del detective Miller. Una serie de fotografías grandes y brillantes llenaron la pantalla. Liam y Chloe cenando en restaurantes de lujo. Chloe luciendo ropa de diseñador. Liam mostrando con orgullo su nuevo reloj e imágenes de su reciente estancia en un resort de lujo. La señora Davis las comparó con los modestos ingresos declarados públicamente por Liam, creando un contraste marcado e innegable. Las fotos delatan un estilo de vida muy por encima de sus posibilidades, contradiciendo directamente las afirmaciones previas de Liam sobre su necesidad económica. El momento crucial llegó cuando la señora Davis, con un simple clic, reprodujo las llamadas telefónicas grabadas de Arthur. La sala quedó en silencio. Solo se oía la voz de pánico de Liam, sus súplicas desesperadas para que Arthur no fuera al banco y su confesión condenatoria. ¿Grabaciones de seguridad? Papá, quizás deberías esperar. No vayas al banco mañana. Quizás sí pedí prestado dinero sin preguntar. La grabación no dejaba lugar a dudas. Arthur observó a la jueza Albright tomar una pequeña nota firme en su libro de cuentas. Su expresión era indescifrable, pero reconocía claramente la confesión implícita de Liam. Cuando le llegó el turno a Liam de testificar, su testimonio fue un intento débil y errático de defenderse. Afirmó débilmente que Arthur le había dado permiso, pero que su padre a veces olvida cosas. Un eco desesperado de las acusaciones públicas anteriores de Chloe. La señora Davis, sin embargo, estaba lista. Presentó la publicación de Instagram de Liam, proyectada a gran tamaño para que todos la vieran. Para el dinero de la familia, bien gastado. Hay gente que sabe disfrutar de la vida, la riqueza familiar. El descarado desprecio por la confianza de su padre, la burla despreocupada de su propio crimen, flotaba en el aire. El testimonio de Chloe fue igualmente poco convincente. Intentó justificar sus gastos, alegando que el dinero era para necesidades, pero sus palabras sonaron huecas mientras las imágenes proyectadas de compras de lujo aún persistían en la pantalla. La narrativa de la defensa se desmoronó bajo el peso de las pruebas meticulosamente recopiladas por Arthur. La jueza Albright deliberó brevemente. El silencio en la sala se reflejaba en la expectación. Al hablar, su voz era firme. «Las pruebas presentadas en este caso son abrumadoras», declaró. La naturaleza sistemática de los retiros, la clara admisión del acusado y la contundente evidencia fotográfica del uso no autorizado de fondos, contraria a la negación clara y constante del demandante, no dejan lugar a dudas.
emitió su sentencia. 37.000 en restitución al señor Caldwell. Señor Caldwell, por los fondos robados, más todas las costas judiciales, honorarios de abogados y una multa de $10.000 por la naturaleza sistemática del fraude. Sentencia total. 52.000. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Liam y Chloe permanecieron atónitos, con el rostro horrorizado, como si la realidad de sus actos les hubiera caído encima. Liam se giró hacia Arthur, con los ojos abiertos en una súplica desesperada. «Papá, por favor», susurró con la voz entrecortada. «No podemos pagar esto. Nos estás destruyendo». Arthur sostuvo la mirada de su hijo. Sus propios ojos reflejaban una claridad triste. «Se destruyeron a sí mismos, Liam», respondió con voz tranquila, sin ira. «Solo presenté las pruebas». Al salir de la sala, la señora Davis le ofreció a Arthur un cálido apretón de manos. «Felicidades, señor Caldwell. Y ahora viene lo divertido. Cobrar lo que le deben». Arthur sintió una sensación de alivio que no había experimentado en meses, una mezcla de alivio y una silenciosa esperanza de un futuro libre de esta amarga traición. La orden de ejecución llegó unos días después, detallando los procedimientos para el embargo de salario y la incautación de bienes. El reluciente BMW de Liam, símbolo de sus gastos extravagantes, pronto apareció en el jardín delantero con un cartel de «Se vende». Poco a poco, su apartamento se fue vaciando a medida que comenzaron a liquidar sus pertenencias en una venta de bienes organizada a toda prisa. Arthur recibió su primer pago por correo, un cheque por $1.500, con la simple inscripción «Pago por orden judicial». Fue una victoria pequeña pero significativa. Entonces recibió una llamada de Chloe, con una voz no cortante ni desafiante, sino genuinamente desesperada, teñida de lágrimas. Le reveló que Liam había perdido su trabajo debido a la demanda y que estaba embarazada. Le rogó a Arthur que tuviera clemencia, que le diera la oportunidad de empezar de nuevo, apelando al amor familiar. Arthur escuchó con el corazón dolido, pero su determinación se mantuvo firme. «Elegiste usar amenazas y humillación, Chloe», le recordó con suavidad. «Elegiste traicionar la confianza. Espero que, por el bien de tu hijo, ambos aprendan la diferencia entre el bien y el mal». No ofreció suavizar la sentencia. Liam, como Arthur supo más tarde, ahora trabajaba en la construcción, un marcado contraste con sus ambiciones pasadas. Chloe, sin otras opciones, regresó a casa de su madre, tras perder su dúplex. Al final del verano, Arthur había cobrado $23.000, con 29.000 aún pendientes. Un flujo constante de pequeños pagos fue reduciendo la deuda. Actualizó su chequera. La matemática de la justicia era clara e inflexible. El dinero regresaba poco a poco, pero la restitución más profunda era la paz mental. Arthur miró la foto de Eleanor en la repisa de la chimenea. Su amable sonrisa parecía aprobar su tenaz lucha por su memoria, por sus valores. El silencio en su casa, antes un pesado recordatorio de su soledad, ahora se sentía como una victoria silenciosa y duramente ganada.